Un niño que nació con un solo ojo, posiblemente después de 2 o 3 mil años de contar el cuento de boca en boca, como en el juego Teléfono Descompuesto, el cuento le llegó a los griegos como de un cíclope o una raza de cíclopes, si es que era una familia que tenía un mal genético en ese sentido. Un cartaginés o un griego que viajó al corazón de África en el pasado remoto, de cuando volvió a casa y quiso dibujar un rinoceronte, de posiblemente lo que le salió fue algo parecido a un caballo con un cuerno. Si de ahí nació posiblemente el cuento de los unicornios, ¿verdad? Una niña que de repente, como suele ocurrir, de repente nacía con 3 o 4 pezones, pues daría certeza a la imagen de la diosa madre con varios senos, como Artemisa. En definitiva, son mitológicos personajes como Hércules, Aquiles y Eneas, pero la ciencia parece decir que en realidad recuerdan personajes reales que el chisme, en la transmisión de boca en boca durante siglos y siglos, fue modificando sus historias y solo se conserva un pedacito de la verdad y mucho es mitología. Bienvenidos a la historia. ¿Cuál historia? La historia de las Amazonas. Personajes que habrás oído como Herodoto, Homero y otros de la antigüedad, Virgilio, mucho más cercano, ya en tiempo de los romanos, todos hablaron de las, ¿cómo se llama? De las Amazonas. En la Ilíada, Pentesilea, la reina de las Amazonas, lucha con Aquiles, su hermana Hipólita lucha con Hércules, y de acuerdo también a estos cuentos, las flechas de las Amazonas dejaron como un alfiletero al barco de Jasón y los argonautas. Desde el año 800 a.C. por ahí, los griegos la mencionan con mucha frecuencia. Hablan desde una tribu hasta civilizaciones enteras de mujeres guerreras. Y de hecho las vemos en pinturas, en jarrones, en templos. Todavía hay algunas, por ejemplo, en el Partenón, en los bajorrelieves del Partenón. Igual que hoy, las niñas griegas hace 2500 años jugaban con muñecas de Amazonas. Hay personajes similares en la antigua Persia, en la India y en Egipto. Lo que conocemos un poquito más es lo que decían los griegos. Para ellos las Amazonas eran mujeres amantes de la guerra, valientes y diestras como los hombres, que aterrorizaban de hecho a los reyes más poderosos. Las ubican en las llanuras y las estepas que se extienden desde el norte del Mar Negro hacia el centro de Asia. Ahí los hombres y las mujeres escitas cazaban e iban juntos a la guerra, donde hay miles de esqueletos enterrados con sus armas. Al principio, cuando los investigadores del siglo XIX empezaron a desenterrar estos túmulos, estas tumbas, identificaban a los soldados con las armas que usaban para la batalla, que las enterraban con las armas. Sin embargo, más recientemente, estudios de ADN han demostrado que entre el 30 y el 40% de esas calaveras, de esos cadáveres, eran mujeres de entre 15 y 45 años que también fueron enterradas con sus armas. ¿Verdad? Los esqueletos de las mujeres tenían puntas de lanza entre las costillas, tenían golpes de maza en la cabeza, así que no hay duda de que eran tan soldados como los varones. Algunos dicen que los hombres tenían, que eso no era muy cierto, porque los hombres tienen una ventaja por su mayor tamaño muscular y por su mayor fuerza. Pero la verdad de la vida es que la ventaja desaparece cuando se lanzan flechas desde un caballo, ¿verdad? Porque que era la forma principal de batalla
de estos guerreros, ¿verdad? Porque la menor potencia que se podría decir que tenga una mujer se compensa con su menor peso, lo cual la hace ser más ágil a bordo del caballo y que le permite cabalgar más rápido. Así que en realidad no parece que hubiera diferencia entre la fatalidad, la letalidad de un guerrero o una guerrera. En Grecia las mujeres estaban completamente sometidas, como habrás visto en alguna leyenda o algo, ¿verdad? Las mujeres estaban sometidas a la autoridad masculina, e incluso en cosas como el teatro, por ejemplo, todos los papeles de varones y mujeres los interpretaban artistas hombres. Y de hecho solo los varones, por ejemplo, participaban en los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Era una sociedad totalmente patriarcal, machista, dirían algunos. Por eso decían que los varones de las Amazonas eran esclavizados, que eran hombres débiles y subdesarrollados, y que las Amazonas en general odiaban a los hombres fuertes. También decían que las Amazonas renunciaban a su maternidad muy a menudo y que de fijo descartaban a los hijos varones. Solo así los griegos en realidad justificaban una sociedad donde las mujeres fueran tan fuertes como los varones. La evidencia no indica nada que haga creer que las escitas vivían separadas de los hombres. Algunas mujeres fueron enterradas con sus armas y algunas con esqueletos de niños y niñas, posiblemente muertos en un ataque, en una guerra o por una epidemia. El asunto es que no parece haber evidencia de que descartaran niños varones o algo por el estilo. Y aquí empieza lo bueno de mi narración. Separados de Grecia por 10.000 kilómetros y más de 2.500 años. Hay quien dice que en América la palabra Amazonas proviene de un vocablo guaraní. Pero lo cierto es, por lo menos para mí, que las primeras personas que hablaron de este tema tenían a las Amazonas en su mente, ¿verdad? O sea, los europeos hablaban de las Amazonas de 2000 años antes. En todo caso, en 1542, una famosa expedición de Gonzalo Pizarro, hermano del conquistador del Perú, y Francisco de Orellana, se dividió y Orellana recorrió un río durante 7 meses desde los Andes buscando el país de la canela y el famoso dorado. Cuando quisieron regresar no podían remontar la corriente porque el río crecía y crecía. Tuvieron que seguir por la selva durante 7 meses hasta que finalmente llegaron al Atlántico 4.800 kilómetros después. Recorrieron el continente ahora sí de oeste a este. El misionero dominico Gaspar de Carvajal, quien viajaba y era el cronista de Orellana, escribió que se enfrentaron a unos guerreros tributarios de las Amazonas, que ellas eran las capitanas y peleaban mucho más fieramente que los varones, y de hecho decía que sus mismos guerreros varones no les daban la espalda por miedo a ser golpeados con sus látigos, ¿verdad? Por sus capitanas. Describió unas mujeres muy altas, de piel más clara que la de los hombres, con cabello largo y en trenzas, muy membrudas, como se les llama, casi desnudas, que nada más tapaban sus vergüenzas. Todas llevaban arco y flecha y cada una guerreaba como 10 varones. Una sola de ellas, dice el dominico, que dejó el bergantín como un puercoespín de tantas flechas que le clavó. El cronista Francisco de Gomara decía que en muchas partes de las Indias había mujeres combatientes. No vayamos muy lejos. En enero de 1400
1493, el mismísimo Cristóbal Colón dijo que los taínos de la isla La Española le contaron de una isla cercana poblada solo por mujeres, donde cada cierto tiempo venían hombres de las islas de los alrededores y yacían con ellas por varios días, y se iban a su isla. Si nacían niños, se enviaban con sus padres y las niñas se las dejaban en la isla. Esta leyenda, aunque interesante, es sospechosamente parecida a un relato similar que hace Marco Polo de una supuesta isla de las mujeres en las costas de la India. Recordemos que Colón basó su expedición a las Américas en los relatos de Marco Polo y murió creyendo a pie de juntillas que él a donde había llegado era a islas cercanas a la India. En todo caso, en 1563 Juan Vázquez de Coronado encontró en el sureste de Costa Rica, limítrofe con Panamá, tribus de mujeres guerreras, y Hernán Cortés, aquí en México, habla de una isla habitada casi solo por mujeres con una leyenda parecida, ¿verdad? Donde venían hombres de los alrededores, yacían con ellas y se marchaban. También Niño de Guzmán, aquí en México, habla de ciudades habitadas solo por guerreras con muy pocos varones. Como estaban en la época de la conquista, se sospecha que es que los varones habían huido a los bosques para preparar la defensa contra los españoles. Finalmente, el pirata Walter Raleigh decía que cerca de Guyana había una tribu de mujeres súper sanguinarias y violentas que secuestraban hombres de los alrededores una vez al año. Las reinas elegían a sus parejas y el resto pues echaban a suertes quién le tocaba a quién. Y si un pobre hombre le ganaba el temor y no podía cumplir, recibía una muerte espantosa. Antes de terminar, déjame contarte que hace apenas 30 años, el abogado de Jeff Bezos le aconsejó buscar un nuevo nombre para su empresa. La empresa se llamaba Cadabra, porque en inglés sonaba muy parecido a cadáver. Bezos quería hacer la compañía de venta de libros por catálogo más grande del mundo y tomó el nombre del río más caudaloso del mundo, lo llamó Amazonas, Amazon en inglés. Soy Luis Guillermo Víquez, me encanta la historia, tengo discapacidad visual grave y permanente. Si te gusta la historia contada así de forma entretenida, te invito a comprar mi audiolibro y mi libro impreso, Breve Historia de la Civilización, la historia de todos nosotros. Está en Kobo, está en Kindle, está en Amazon. Comparte este video, sígueme en las redes y nos vemos pronto aquí en La Historia en un Minuto. Muy buenas tardes.